Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basquelau Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho. Bienvenidos al primer programa de este podcast, Testigo de Encargo. Hoy os traemos un tema que ha estado de actualidad estos últimos años, que es la cuota de autónomos. Hablaremos de cómo funciona, de cuánto se paga, de cómo ha evolucionado en la última década y, para rematar, sí, hablaremos de la tarifa plana, la última decisión que ha tomado la Seguridad Social respecto a esta tarifa plana, que nos va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Os habla Borja Arbosa y a mi lado de enfrente tengo a mi compañero aquí en el despacho, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas, Borja. Vamos a darle caña a este tema y vamos a explicar a nuestros oyentes cómo y en qué consiste todo esto de la tarifa plana, ¿verdad? Sí, vamos a entrar un poco en materia y ver esas últimas decisiones, ¿verdad?, de la Seguridad Social. Efectivamente, así que comenzamos. Este podcast está producido por Basquelau Abogados en colaboración con la asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite al autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basquelau.com. Bueno, pues inauguramos este primer programa, este podcast de Testigo de Encargo. Como es el primer programa, pues vamos a hacer las necesarias presentaciones. Como ya hemos dicho, este primer programa lo vamos a conducir entre yo, que soy Borja, y mi compañero Héctor. Y también mencionar que si queréis poneros en contacto con nosotros para cualquier propuesta, cualquier tema, también para hacernos llevar vuestras dudas jurídicas, podéis contactar a través de nuestras redes sociales, que son principalmente, tenéis Twitter, tenéis Facebook, también nuestro despacho tiene página en LinkedIn, en Google Maps, podéis también mandar vuestras consultas, o si no, también podéis ir a nuestra página web www.basquelau.com y ahí encontraréis un espacio, un formulario para hacernos llegar vuestras dudas. Y por último, por supuesto, también podéis utilizar nuestra cuenta de correo electrónico info@basquelau.com. Así que ya lo sabéis, si queréis participar en nuestro programa, no dudéis en escribirnos. Y vamos a empezar, en primer lugar, utilizando esta primera sección a la que vamos a denominar el glosario. Vamos a utilizar una serie de definiciones para introduciros en el tema a tratar. Hoy, como decimos, que vamos a hablar de autónomos y de tarifa plana, pues lo primero de todo es conceptos básicos. Héctor, ¿qué es un autónomo? Bien, yo creo que es lo principal en este programa, y en todo caso podríamos decir que un autónomo es un profesional que trabaja por cuenta propia, es decir, que no trabaja para una empresa, para que nos entendamos, sino que al final ofrece sus servicios libremente a cualquier persona que le quiera contratar, haciéndose cargo, eso sí, de toda la responsabilidad y, por ende, llevándose todos los beneficios. No tienen contrato laboral ni tampoco nóminas y, por lo general, no cobran una cantidad fija al mes, sino que depende de lo que hayan vendido o bien facturado. Claro, ahora es el momento de poner ejemplos. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Bueno, podríamos... aquí mismo tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Efectivamente, sí. Los abogados y también, claro, los procuradores, compañeros de profesión. Sí, muchos de los profesionales de este sector, hay otros tantos que trabajan dentro del seno de una empresa, pero desde luego los profesionales liberales somos el perfecto ejemplo de lo que sería un autónomo. Pasamos ya al siguiente nivel. ¿Qué es un administrador de sociedades? Bueno, podríamos decir que es un tipo de autónomo. Es aquel que, además de ponerse por su propia cuenta, monta una sociedad de capital, solo o bien con más personas, y en ese punto asume la tarea de administrar la sociedad. Es el responsable, al final, el responsable máximo de su gestión. El que firma las cosas, podríamos decir, ¿verdad? El que firma las cosas. La ventaja de esto es que, evidentemente, si las cosas van mal y hay que cerrar, asume muchos menos riesgos que una persona física, al final, que pueda trabajar como autónomo. Esta persona física al final tendría que pagar todas las deudas con su patrimonio personal, es decir, arruinándose en la mayoría de los casos. Ese es el problema de ser a veces empresario individual, que poniendo una sociedad hay muchos menos riesgos. Y para terminar esta sección, ¿qué sería la cuota de autónomos?
Bueno, la cuota, yo creo que podemos empezar diciendo que depende un poco de la base de cotización de que cada autónomo quizás para explicar la cuota de autónomos habría que explicar primero qué es cotizar. Todo trabajador tiene que cotizar a la Seguridad Social, esté en el régimen que esté. Si tú eres un trabajador por cuenta propia, dices, tienes que pagar, pero no puedes pagar lo mismo que si trabajas para una empresa. En una empresa, tú cuando tienes todos los meses una nómina, ves que te descuentan una cantidad que es tu cotización, en función de lo que cobras. Pero a un autónomo no tiene una nómina, entonces, ¿cómo se hace para descontarle? ¿De qué le descuentan? Bueno, podríamos decir que se podría descontar de lo que realmente puede ganar mes a mes. Sin embargo, en este caso no es así. Y depende un poco de la cuota que fijemos, que va a ser teniendo en cuenta de lo que se va a ingresar o lo que se prevé que se va a ingresar, que en este caso es una cuota fija, supone el 30% de esa cantidad. Con todo, la cuota mínima mensual que pagan todos los trabajadores autónomos es de 286,10 euros al mes, al menos que puedan tener alguna reducción subvencionada por la comunidad autónoma que se trate. En este caso, para los autónomos independientes, y en el caso de los societarios, pues tendríamos una cuota de 367,80 euros al mes. Por unos ingresos teóricos, como hemos dicho, aquí se paga por unos ingresos teóricos, nunca los ingresos reales. Por tanto, tendríamos unos ingresos teóricos de 944,40 euros al mes en el caso de los trabajadores autónomos independientes y algo más de 1.200 euros para los societarios. Tú lo has dicho, ingresos teóricos. Luego la realidad a veces es otra. Pues sí, a esto bastante. Es a lo que vamos a dar el debate hoy y de esto es de los que vamos a hablar en nuestra siguiente sección. Arrancamos ya con esta segunda parte del programa en el que vamos a hacer un pequeño debate o conversación sobre el tema a tratar. Como digo, en el caso de hoy que hemos traído nuestro tema de autónomos y la tarifa plana. Y vamos a empezar primero hablando de eso que habíamos dejado pendiente al final de las definiciones. El hecho de que tengas que tener unos ingresos teóricos por ser trabajador por cuenta propia y que te tengan que cobrar un mínimo de 280 euros al mes. Algo que ha generado muchísimas protestas, muchísima polémica y muchísimas soluciones. Pero antes de eso, Héctor, cuéntanos un poco. Esto de pagar una cuota fija todos los meses y que se entienda que ganamos aunque no ganemos, ¿esto es lo mismo en el resto de países de la Unión Europea? Pues la verdad es que no. Por ejemplo, si vamos al ejemplo del Reino Unido, en función de los ingresos que se perciban, la tarifa mínima es de 14 euros al mes. Sí, madre mía, qué diferencia. Menuda diferencia, ¿verdad, Borja? En este caso, siempre que esos ingresos, pues bueno, no superen los 600 euros aproximadamente. Eso sí, se puede prever de que se va a cobrar más dinero, entonces en ese caso podríamos subir la cuota hasta un total de 58 euros mensuales. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, en Portugal, bueno, no existe como tal una cuota de autónomos. Otro ejemplo que podríamos tomar como algo un poco más diferente aquí es Francia. Es decir, en el país galo no se paga el primer año. Bueno, buena ventaja. Eso es una buena ventaja. ¿Y después? A partir de ese momento ya tenemos una tasa que depende un poco de los ingresos y de la profesión en sí. Puede variar entre el 12 y el 21,3% aproximadamente. Ya si entramos en materia de coberturas y prestaciones, está incluida la asistencia sanitaria, la incapacidad temporal, pensiones de viudedad e invalidez y la jubilación. Eso sí, en lo que a sanidad se refiere, el autónomo corre con los gastos, si bien luego recibiera un reembolso por parte del Estado que puede variar en torno al 65 y el 100%. Claro, no hemos dicho antes para qué era la cotización. La cotización, lógicamente, es para pagar lo que luego son las pensiones, las bajas, la invalidez. Efectivamente. Como digo, todos los trabajadores tienen que cotizar con los ceses de actividad. Efectivamente, todos los trabajadores tienen que cotizar para pagar cese de actividad o el paro. Es decir, en España ya se ha planteado, de hecho, en los últimos meses que los autónomos coticen en función de sus ingresos. Hemos oído cómo grupos parlamentarios en el Congreso han planteado esta idea. Yo creo que es la promesa eterna de que va a haber esa reforma. Sí que es verdad que tenemos la creación de un Consejo del Trabajo Autónomo que se ha hecho en el mes de junio, si no recuerdo mal. Pero bueno, como decimos, es la promesa eterna y todas estas cosas van despacio. Por tanto, podríamos esperar unos cuantos meses, si no años, hasta ver
Bueno, yo creo que es el reclamo de muchos trabajadores autónomos. Sí, querríamos seguramente muchos que fuese así. De todas formas, de lo que vamos a hablar es de otra alternativa que se planteó hace ya unos cuantos años, que fue la tarifa plana. En concreto, fue en el año 2013 cuando un Real Decreto Ley estableció lo que iba a ser la tarifa plana como una forma de estímulo del emprendimiento, de hacer que apareciesen más emprendedores que no se viesen ahí diciendo, madre mía, como me meta yo aquí, esto es la boca del lobo, 280 euros al mes para pagar desde el primer mes y no sé ni lo que voy a facturar. ¿Pero qué es la tarifa plana, Héctor? Bueno, la tarifa plana no es más que, como bien dice su nombre, una cuota fija que pagamos cuando en los 2 años anteriores, inmediatamente anteriores, no has sido trabajador autónomo. En este punto están en 60 euros. Es decir, durante todo el primer año, si anteriormente no has sido un trabajador autónomo, como hemos dicho, 2 años, pagarías 60 euros. Del mes 13 al 18 pasamos con pagas de 141,65 euros. Y del mes 19 al 24, 198,31 euros. También, si eres menor de 30 años o menor de 35 si eres mujer, podrás disfrutar durante 12 meses más del descuento. Es decir, dependiendo de cada caso, la tarifa plana puede durar entre 2 o 3 años en total. O sea que, por resumir un poco, la tarifa plana es un descuento. Es decir, te ponemos así como una promoción de entrada, ¿no? Como en una compañía telefónica, cuota de línea rebajada o te ponemos un descuento de entrada. Pues algo así, efectivamente, sobre esa idea se originó en su día la tarifa plana en el año 2013, y de ahí hasta entonces, que no era ni como es ahora, porque ha tenido sucesivas reformas para ir adaptándose, ha ampliado meses, ha mejorado un poquitín en las cuotas y también ha dado solución, a veces bien y otras veces no tan bien, a algunos de los problemas que ha traído. Sí, por ejemplo, aquellos trabajadores autónomos que contrataban trabajadores hasta el año 2015 no podían disfrutar de esta tarifa plana, cosa que en ese punto cambió. Sin embargo, mantuvimos uno de estos problemas, que es el problema principal que vamos a tratar en este punto, y es precisamente la cotización para los trabajadores autónomos societarios. Claro, es que además los autónomos societarios no empezaban en 280, lo has mencionado, empezaban en una cuota superior, ya superaban los 350 euros por aquel entonces, que ya hemos dicho, la cuota actual es ya 367,80, y una persona que por el simple hecho de decir, bueno, yo no quiero arriesgar mi patrimonio, que es lo que decimos es para lo que se monta una sociedad, quiero poner esa estructura que me va a facilitar a mí el ser empresario, y no me puedo beneficiar de la cuota. Pues efectivamente, empezaron y les dijeron, no, para ti, no. Entonces, ahí hubo que pelear, ¿verdad? Sí, hubo que pelear, y de hecho todo empezó muy cerca de aquí. Encima, en el año 2016, en la Administración de la Seguridad Social de Txurdinaga, en Bilbao. Se tramitó un alta de una persona en el régimen de autónomos, la cual sobre el papel cumplía con todos los requisitos de la ley para tener el derecho a la tarifa plana, pero la administración se lo denegó. ¿Por qué se lo denegó, Héctor? Bueno, ¿dónde estaba la base de la seguridad social? Pues no porque la ley dijese que no tenía derecho, sino porque existía un pequeño vacío legal que la seguridad social evidentemente aprovechó. Es decir, como no te mencionamos, pues no te corresponde. Ay, madre. Y ahí es lo que toca, pues, o aguantarse o recurrir. Y esta persona decidió, ahora mismo ya para fortuna de otras, recurrir. Empieza el recorrido judicial. Efectivamente, tras esto empezó un recorrido que en 2017, tras ya una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que le dio la razón, y después de ser recurrida por la Seguridad Social, nos vamos a diciembre de 2019, cuando el Tribunal Supremo confirmó su victoria. Sí, y además no solo esta fue la primera, pero es que fue la primera de varias, ya que el Tribunal Supremo volvió a fallar a favor del autónomo el pasado 27 de febrero, otra vez el pasado 4 de marzo, y ya es cuando, después de 3 sentencias perdidas, la Seguridad Social se rinde, ¿verdad? Y este mes de septiembre nos obsequia ya con un regalito a todos los autónomos administradores de sociedades. Y nos dice, pues, que todos tenemos ya derecho a disfrutar de la tarifa plana. ¿Y ahora qué? Pues se avecina una avalancha de reclamaciones. Sí, creemos que sí, ya que se estima que miles de autónomos podrán reclamar, evidentemente, lo que pagaron de más durante los últimos 4 años. Recordemos, ingresos indebidos a la Seguridad Social. Tenemos 4 años para reclamar por esa vía, lo que puede ser de media una devolución de 4.000 euros por cada trabajador. Una cantidad nada deseñable. Sí, ¿no? Tenemos desde luego una avalancha por delante. Algunas asociaciones de autónomos lo han calificado al nivel, por ejemplo, del céntimo sanitario, que también cambió muchas cuentas en aquel momento en profesionales. Incluso hay quien lo ha llegado a comparar con las reclamaciones hipotecarias, de los gastos hipotecarios. No es
es para tanto, no creo que haya tantas personas tanto, no, que tengan una hipoteca en comparación con las que son autónomas. Pero bueno, lo que es seguro es que nos va a traer mucha cola y muchas más noticias de aquí en adelante. Pues con esto vamos a terminar esta sección y vamos a pasar a nuestra tercera sección, que será el consultorio. Continuamos aquí en Testigo de Encargo, el podcast de Basquelao Abogados, y vamos ahora con el consultorio legal, nuestras preguntas que nos va a traer Héctor. Sí, empezamos con la primera. Voy a empezar una actividad por mi cuenta. ¿Qué sale mejor? ¿Ponerme de empresario individual o montar una SL? Bueno, depende de lo que valores. En el ámbito de la responsabilidad, desde luego, sale muchísimo mejor montar una sociedad, pero es que esto es tan simple de explicar como que si eres empresario individual, los trámites son más simples, eso seguro, pero si hablamos de responsabilidad, si la cosa va mal y te arruinas, como decías al principio del programa, si te arruinas con todo y te arruinas a futuro. Es decir, si debes 400.000 euros y ahora no los tienes, los pagarás con lo que vayas a tener el resto de tu vida. Es decir, puedes acabar endeudado de por vida con la actividad que estás llevando a cabo. Mientras que si montas una sociedad, por ejemplo, de responsabilidad limitada, que tiene un capital, una aportación de 3.000 euros, si tienes una deuda de 400.000, tú tienes la responsabilidad topada, es decir, limitada en esos 3.000. Pones 3.000 euros, con eso se pagan y ya la deuda muere con la sociedad. No en todos los casos, claro. Si tú has sido diligente y has ordenado bien y has sido fruto de la mala suerte. O sea, no es, lo que la ley no ampara es el abuso de derecho que decimos los abogados, no ampara liarla. Pero desde luego que es una ventaja fundamental. ¿Desventajas? Hombre, es un poco más farragoso. Hay que hacer más trámites, hay que hacer más papeleo. No es lo mismo, pues eso, presentar 4 declaraciones de IVA y arreglar un poquito tu IRPF que tener que presentar impuestos de sociedades, contabilidades, el registro mercantil, escrituras notariales. Sí, vale. Si valoras los trámites, desde luego quédate en empresario individual, pero si vas a invertir una gran cantidad de dinero y esperas obtener unos rendimientos más o menos de entre unos 20, 30.000 euros al año o más, créeme que te sale mejor montar una sociedad, o si estás y has conseguido esos ingresos, puedes empezar como individual, pasarte a ser sociedad. Y bueno, vamos con la última cuestión que yo creo que está bastante al día, ya que es el tema de moda, el coronavirus. Sí. Debido al coronavirus, mi actividad se ha detenido casi por completo. ¿Qué me aconsejan hacer? Bueno, hay que tener en cuenta que, por suerte, en esta situación de coronavirus, la Seguridad Social ha tenido más en cuenta a los autónomos que antaño. Decíamos, un autónomo, una de las cosas que no tenía hasta hace pocos años era derecho a paro. Reconocieron una cosa que se llama cese de actividad, que hasta entonces solo existía, pero tenías que cotizar para ello, los requisitos eran muy complicados, y aquí se lo han reconocido por defecto a todo el mundo. También con unos requisitos, ojo, había que cumplirlos, y sí que es cierto que de momento se han fiado con que digamos que los cumplimos, ojo ahí, no la hayas pedido, no cumplían los requisitos y luego te la pidan devolver. Podría pasar, no lo descartamos. Lo que sí que es cierto es que cuando se agote esa prestación, que se llama así por cese de actividad, ese equivalente a tu paro, pues ahí ya tendrás que volver a esa nueva normalidad que dice el gobierno y ver si tu actividad tiene o no tiene futuro, si tienes clientes. Pues a lo mejor a partir de ese momento, cuando se acaben las prestaciones, te tienes que plantear darte de baja y esperar a que vuelva la actividad. Confiemos en que no sea así, confiemos en que una vez se agote la prestación, más o menos la actividad haya vuelto lo suficiente como para que siga siendo rentable pagar la cuota. Muy bien. Pues nada, muchas gracias Héctor por traernos estas consultas. Terminamos aquí el consultorio y pasamos a la despedida. Y hasta aquí este primer programa de este podcast Testigo de Encargo, de este podcast jurídico en el que hemos repasado cómo es las desventuras de ser autónomo, al menos en lo que representa a las cotizaciones a la Seguridad Social, pero seguro, Héctor, que vamos a tener muchísimo más de qué hablar en futuros programas, porque la verdad es que el tema autónomos da para largo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Oye, a ti y que siga para adelante este programa. Efectivamente, que sigamos hablando muchos más programas sobre autónomos o sobre otros temas. Y a los oyentes, pues ya sabéis, lo he mencionado antes, nos tenéis en www.basquelao.com, también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, podéis escribirnos, podéis comentarnos vuestras dudas y, por supuesto, no dejéis de escucharnos. Nos oímos en el próximo programa.